Hola, bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo preparado un sermón hoy que quiero compartir, que para mí es importantísimo. Y espero que escuchas bien. Ahora no tengo corbata hoy por el calor que hay, pero tengo estos y bueno, un poco diferente hoy, ¿verdad? Pero ya estamos en 2026 y yo quiero comenzar en este año predicando el Evangelio. Y voy a predicarlo bien y quiero que no seas engañado. Yo veo en este mundo muchos engañados con otro evangelio. Por esto quiero mostrarte el evangelio verdadero y después el evangelio falso del hombre y preguntarte cuál evangelio tienes tú. Lo que salva, lo que tiene potestad o otro que no salva, que solo te da duda continua, ¿verdad? Diaria. Quiero hablar de este tema, siendo justificado o justificándote a ti mismo. Siendo salvo y justificado o tratando de salvarse, justificándote a ti mismo. Estamos ahí al otro lado, Pensacola, estamos reuniendo ahí en una casa cada domingo, pero solo en inglés. Y estamos estudiando la Biblia, versículo por versículo. Y ahorita estamos estudiando en Génesis. Y estamos en Génesis capítulo 4. Y acabamos de hablar de Caín y Abel. Y este pasaje de la Escritura es buen pasaje mostrar la diferencia entre los salvos y los religiosos. Entre los creyentes y entre los que están creyendo en su propia justicia. Caín no obedeció a Dios. Vino con sus propios frutos. Y dijo, acéptame, Señor, por lo que yo hice. Acéptame, Señor. Abel sabía mejor. Abel dijo, mire, nadie puede venir a Dios sino por sangre. Sino por sangre derramada, un sacrificio. Entonces él trajo sus corderos y ofreció sus ovejas. Y mire lo que la Biblia dice. En Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 5. El fin del versículo 4 dice, y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda. ¿De qué? De sangre. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, se enojó y decayó su semblante. Hoy en día tenemos lo mismo en el mundo. Tenemos los que son salvos por la sangre, los Abeles, y tenemos los religiosos perdidos que no confían en la sangre, pero dicen que son cristianos, que son nada más como Caín. ¿Cuál eres tú, Caín o Abel? Dios aceptó a Abel por traer la sangre. Solo acepta a Dios los que aceptan la sangre, fe en la sangre. Pero muchos hoy en día que dicen que son cristianos vienen a Dios sin sangre. ¿Son salvos? Claro que no. Entonces miramos aquí en esta historia uno justificado o salvo, perdonado por la sangre, por el sacrificio de sangre. Y otro perdido, pero todavía tratando de justificarse delante de Dios. Diciendo, no, Dios, tú eres equivocado. No entiendes, Dios. Yo hice bien. Mire a lo que yo hice. Yo tengo sandía, yo tengo melón. Mira mis cebollas, mis tomates. Mira los pepinos que yo crecí. Hay que aceptarme, Dios, por mis propias obras. Y Dios dice, no. No acepto ninguna obra de usted. Porque tú eres un pecador y todo lo que hace el pecador nunca puedo yo aceptar. En el mundo solamente hay dos. Los que están tratando de lograr la salvación y llegarse al cielo por las obras. Y los que entienden, no puedo salvarme por mis obras. Por esto, niego mis obras. Rechazo todo y acepto la obra de Cristo para ser salvo. ¿Ve la diferencia? ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Un religioso perdido confiando en sí mismo, justificándose delante de Dios? ¿O el que había aceptado por fe lo que Cristo hizo para ser justificado?
Quiero empezar hablando de la Biblia, de lo que la Biblia dice de justificación. Vamos a Romanos 5:9. ¿Ok? No quiero que escuches a mí, porque ¿quién soy yo? Nadie. Quiero que escuches a la palabra. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando somos salvos, somos justificados. Algunos enseñan al contrario, diciendo, no, nadie puede saber si va al cielo o no hasta que muere, porque toda tu vida tú tienes que hacer buenas obras para justificarse a Dios. Mentira. Si tú aceptas el don de salvación que Él ofrece, Él te justifica y ya eres justificado. No es justificarse delante de Dios por tus obras, es rechazar tus obras y aceptar a Cristo, y Él es que te justifica. Romanos 5:9 dice, pero mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Versículo 1, justificados pues por fe. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia o Pablo dice que somos justificados por fe y justificados por sangre. ¿Por qué? Porque Romanos 3:25 nos dice que somos salvos por fe en la sangre. Ve que la justificación que le ofrece Dios viene por la sangre que Él derramó por nuestros pecados. Él hizo el pago por nuestros pecados. Pagó todo. Y si recibimos por fe en su sangre, somos salvos. Si no recibimos, pues no somos justificados, no somos salvos. Entonces, yo solo quiero predicar lo que la Biblia dice, justificado por fe, no justificado por obras. Lo que Abel entendía, no lo que enseña Caín. Caín dice, no, por tus obras, haga buenas obras para justificarse delante de Dios, pero ni fue salvo. Perdido era. Romanos capítulo 4, empezando en versículo 5, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Somos salvos por fe, no por obras. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado, no contará pecado. La Biblia dice que Cristo puede salvarnos, limpiarnos, perdonarnos y justificarnos y que seamos salvos al mismo instante. Si es de verdad, podemos decir como yo soy salvo, yo sé que mis pecados son perdonados y que yo voy directamente al cielo al morir porque Cristo me salvó. Así es lo que la Biblia enseña. Yo soy justificado. Él me justificó. Pero en el mundo de hoy hay muchos cristianos que no pueden decir esto. Muchos cristianos ni entienden lo que la Biblia enseña. Muchos que dicen que son cristianos y no son religiosos, perdidos, piensan, no, si yo hago buenas obras, Dios me acepta. Entonces yo tengo que justificarme a mí mismo. Y yo tengo que hacer bien para decir, ahora merezco ir al cielo, Señor. Pero Dios nunca, jamás puede recibir tus obras, porque todavía eres pecador en tus pecados. Y Dios no puede aceptar ninguna obra del pecador, porque es sucio. Y por esto su obra no puede, pues, agradar a Dios. Hay otros que dicen, no, hay que guardar la ley todavía. Bueno, esto es Antiguo Testamento. No estamos bajo el Antiguo, estamos bajo el Nuevo. Entonces había un cambio. Y mire lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo, dice. ¿Sabes tú? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No es de las obras de la ley, no es de las obras de la carne que tú puedes ser justificado. Es imposible justificarse delante de Dios. Por esto necesitas rendirse,
rechazar tus propias obras como obras de un pecador, venir a Cristo y aceptar su sacrificio de sangre. Confiar en lo que Él hizo. Aceptar el pago que Él hizo por tus pecados para ser salvo. Actos o Hechos 13. Algunas palabras importantísimas, quizás los versículos más importantes en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice que no somos justificados por obras, somos justificados o perdonados por fe. Actos 13, 38 y 39. Mas este es 37, 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por os es predicada remisión o perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. ¿Cómo somos salvos? ¿Por obras? En ninguna manera. Por fe, fe en la sangre. Actos o Hechos 16, 30. Había una pregunta. ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? La respuesta, ¿qué es? 31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Creer en lo que Él hizo en la cruz para pagar nuestros pecados. Esto es cómo ser justificados. Pero hay algunos en el mundo todavía, como Caín, que piensan, no es solo por obra, eso es demasiado fácil, no, esto no puede ser, tengo que hacer obras. Y algunos de ellos sí dicen, no, sí es por fe, pero fe y obras. ¿Enseña la Biblia que es fe y obras también? No. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracias sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, no de obras, pues el don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede justificarse delante de Dios diciendo, yo merezco ir al cielo porque tal obra que hice. Esto no es salvación. No es por obras y no es por una mezcla de fe y obras. Es solo por fe que somos salvos. Pero en el día de hoy hay gente que están pensando, yo soy salvo por mis obras. O sea, yo soy salvo por mi obra de una cosa. Para algunos es obra de bautismo. Para otros es obra de guardar la ley. Para otros es obra de, orar una oración, una petición. Para otros es otra cosa, para dar limosnas o algo así. ¿Son salvos aquellos que confían en sus obras? Claro que no. Quieren justificarse delante de Dios, pero ni son justificados de Dios. Porque solamente podemos ser justificados por Dios mismo, por fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Solo por fe. Entonces yo tengo 5 puntos aquí y me termino quizás más rápido en español que en inglés. En inglés fui casi 1 hora. Vamos a ver en español cuánto tiempo. Vamos a Salmos 18. Cuando yo crecía como joven, muchas veces mis padres me llevaron a una iglesia bautista del sur. Los bautistas del sur son muy liberales, lastimosamente. Y cuando yo fui a estas iglesias, yo no escuché el evangelio predicado. Lo que yo escuché era el pastor diciendo, para ser salvo, venga, tomar mi mano y repite conmigo esta oración y tú vas al cielo. Y como joven, yo pensé que el plan de salvación era repetir la oración y que la oración misma salva. Entonces, de la edad de 13 hasta 18, cada noche oré la oración del pecador, pensando, esa oración es que salva y me perdona. Tan equivocado que era yo, que yo estuve justificando a mí mismo, diciendo, Dios tiene que aceptar mi oración para darme, perdón. Tan equivocado, porque ninguna oración nos salva. Cristo nos salva por fe en la sangre. Pero muchos que yo conocía en ese tiempo, los otros jóvenes, hicieron lo mismo. Y muchos de ellos, si yo pregunté, ¿eres salvo? Ellos dicen, sí, porque el pastor dijo, porque yo hice tal cosa. Entonces yo vi que su fe era en el pastor, no en Cristo. Yo también, equivocado. Estuve confiando yo en el hombre y no en Dios.
¿Qué dice Salmos 118, 8? Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Pero yo veo a algunos en el mundo de hoy que están confiando en el hombre, confiando en un pastor, confiando en un sacerdote, confiando en las palabras de varón en vez de las palabras de Dios. Tú no debes confiar en hombre. No te confías en mí. Yo deseo que confíes en las palabras de Dios. Yo te leí las palabras de Dios. ¿Cómo podemos ser justificados? Por la fe, no por obras. Pero hay gente que confía en las obras de un hombre y dice, yo soy salvo porque el pastor dijo tal y yo sigo a lo que él dijo. Imagínese muriendo y llegando al cielo. Y el Señor dice, ¿y por qué piensas tú que debo yo permitirte entrar? Porque el pastor me dijo tal, y yo creo lo que él dijo era la verdad. Y el Señor dice, pero él era equivocado. Vete al infierno. Imagínese si tu fe está puesto en lo que dicen los hombres. ¿Está puesto tu fe en lo que el hombre dice o en la Biblia? En lo que la Biblia dice. En Salmos capítulo 4, versículo 40 y versículo 4. Salmos 44. Leímos. Dice, bienaventurado el hombre que puso el Señor por su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. Yo no confío en ninguno, ni en ningún pastor. Yo confío en lo que predica, si está de acuerdo con la Biblia. Yo no quiero poner mi fe en un hombre. ¿Qué tal usted? ¿Tiene tu fe en sí mismo? ¿Tienes tu fe en lo que un hombre dice? ¿Puedes mostrarme de la Biblia que tú eres salvo y que sabes que vas al cielo al morir? ¿O está puesta tu fe en lo que un hombre dice? Otra cosa, hay algunos hoy en día que están confiando en un movimiento. Hay un movimiento muy grande en el mundo que dice que es una iglesia y se ubica en Roma. Y esa iglesia, pues dice que es iglesia, pero tienen muchos problemas. Enseña una cosa que se llama la misa. Y dicen que la misa es como tener perdón de pecados y que tú tienes que recibir la misa para tener el perdón. Bueno, yo tenía una llamada el otro día de una mujer que dijo, tengo pregunta, ¿puede ser uno un cristiano verdadero mientras que está practicando el catolicismo? Y yo pensé, wow, es buena pregunta. ¿Puede ser un cristiano verdadero mientras que está practicando, dijo, el catolicismo? Yo hablé con ella por más que 30, 40 minutos. Y yo dije, mire, esa iglesia enseña esta tradición, y cada tradición que enseña no se ubica en la Biblia. Entonces yo dije, la Biblia dice esto, enseñen ellos esto. ¿Debemos practicar algo que no está en la Biblia? Y ella dijo, no. Ok, entonces, ¿cómo contestas tú? Y ella dijo, pues, quizás tenemos que salir. No, quizás no. Sí, claro que sí. Tenemos que salir de una iglesia que enseña algo contrario de la Biblia. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 10. Yo solo voy a dar un ejemplo. Yo he estudiado el catolicismo. Yo conseguí catequismos y leo. Los catequismos dicen que la misa es otro sacrificio de Jesús. Esto es doctrina de aquella iglesia. Dicen ellos transustanciación. Dicen que ellos agarran al cuerpo de Cristo y la sangre y metan aquí y tú lo tomas. Y que tú aceptas cada vez otro sacrificio de Cristo. Como dice el catequismo, es un sacrificio de sangre en una manera sin sangre. Así dice el catequismo. Entonces, según ellos, tú tienes que ir a otro sacrificio que lo que había hecho en la cruz. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 10 hasta 12. Dice la palabra de Dios, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez.
Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ¿quién? Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Según la palabra de Dios, hay un sacrificio, una ofrenda que puede salvar, y esto era Cristo, ofreciéndose a sí mismo en la cruz. Esa sangre, este sacrificio. Pero aquella iglesia dice, no, diario, hagamos por lo menos 2 veces diario, otro. Y esto es que tú tienes que... ¿En cuál vas a aceptar? ¿Lo que la Biblia dice o lo que un hombre dice? Ellos están justificando a sí mismos. Ellos están diciendo, no, pero la tradición y la iglesia y la doctrina y el catequismo, esto es lo que creímos nosotros y Dios tiene que aceptar lo que digamos. Justificando lo que hacen, cuando lo que hacen, según la palabra de Dios, no es que salva, no es que perdona y no es el sacrificio verdadero de Cristo en la cruz. Oh, solo es un símbolo. No me digas eso. Es más que un símbolo. Según ellos, literalmente, transustación es Cristo tomado del cielo. Y según el catequismo, es otro sacrificio. Y tú me dices, no, yo lo creo. Entonces la mujer dijo, mire, pienso que no puedes ser un cristiano verdadero practicando esto. Porque practicando esto es negar esto. El sacrificio verdadero de Cristo. Entonces hay gente que sigue al movimiento. Y ellos quieren justificar a sí mismos delante de Dios, diciendo, Dios tiene que aceptarme porque yo voy allí. Y ellos dicen, no hay salvación fuera de Santa Madre Iglesia. Yo hago todo eso, acepta lo que... Y Dios está en el cielo diciendo, no, hay que aceptar mi sacrificio hecho una sola vez. ¿Por qué quieres justificar a sí mismo con otro que no acepto yo? Oiga, Caín, ¿qué haces? Venga, para ser como Abel. Bueno, otra cosa, el método. Hay muchos hoy en día que tienen su método. El método de ganar almas. ¿Ok? ¿Cómo ganar almas? Según la Biblia, predicar el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es que Cristo murió. ¿Cómo murió Cristo? Derramó su sangre por nuestros pecados. Fue sepultado, fue resucitado después de haber sepultado, fue resucitado al tercer día según las Escrituras. Entonces el Evangelio es cómo Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Cómo? Derramó su sangre. Y debemos enseñar a la gente, mire, hay que aceptarlo, hay que poner tu fe en la sangre, en la expiación que Él hizo. Esto es cómo ser salvo. Pero hoy en día, bueno, yo escribí un libro y, bueno, tengo traducido a español, gracias a Dios. Quizás este libro que acabo de tener en inglés, también puedo dar en español, si Dios permite. Vamos a ver si puedo. Pero yo escribí un libro, La cadena no quebrantada de salvación por la fe en la sangre. Y en este libro yo empiezo con Jesús y Pablo y voy 2000 años citando cada 100 años predicadores diciendo salvaciones por la fe en la sangre. Dando un gran montón, un gran testimonio de cristianos verdaderos diciendo salvo por la fe en la sangre. Esto es el Evangelio, salvo por fe en la sangre. Pero hoy en día tenemos gente que tienen otro método. En vez de ir casa a casa, y me gusta ir casa a casa, y decir, mire, el Evangelio está en 1 Corintios 15, 1 a 4, permíteme enseñarte de la sangre y poner tu fe en la sangre. Hoy en día había un hombre, años atrás, que inventó su método de ganar almas. Se llama la calle de Romanos. ¿Y qué es la calle de Romanos? Bueno, es el método de él, que él dice, cuando tú vas a ganar almas, solo puedes usar esta calle, estos versículos y nada más. No, pero ¿por qué no puedo usar cualquier versículo que deseo? ¿Por qué no puedo tener al Espíritu Santo guiándome, dando los versículos de mente que necesito o que necesita la persona? No, según este hombre muy estricto, no, solo esos versículos. Así es como ganar almas a Cristo. Ok. ¿O cómo son los versículos? Según él,
Él dice, mire, tú tienes que tomar Romanos 3:23. Es buen versículo, es bueno usarlo, que dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 dice, y usualmente van a Romanos 5:12 o Romanos 6:23. Y dicen que mire, Cristo es, todos van a morir por el pecado y que Cristo ofrece pues vida eterna. Después van a Romanos 10:9 o Romanos 10:13. Y dice, ahora ore conmigo. En inglés llamamos esto el 1, 2, 3, ore conmigo. Método de salvación. ¿Pero es salvación? Si yo solo uso estos versículos, ningún versículo mencionó la sangre. Entonces, este método muchas veces olvida la sangre de Cristo. Por esto no ando yo con la calle de Romanos, yo ando yo con la calle de la Biblia, enseñando a veces estos versículos también, pero quiero Romanos 3:25, yo quiero Romanos 5:11, que habla de hay que recibir la expiación de sangre. Entonces para mí es un poco triste ver muchos hoy en día usando un método inventado de hombres para supuestamente ganar almas a Cristo, cuando debemos usar los versículos más poderosos. No tenemos que hacerlo en la forma que un hombre dice. Debemos seguir al Espíritu Santo y dar los versículos. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hambre, mas el fin son caminos de muerte. Mire lo que pasó a mí. Esto es lo que yo escuché antes de ser salvo. Nunca escuché el evangelio verdadero presentado. Cada iglesia donde fuimos yo antes de ser salvo, 1, 2, 3, ore conmigo. En mi mente yo pensé que la oración misma es lo que me salvó. Y cada día yo dije, mire, no me siento salvo. ¿Qué debo hacer? Bueno, oro otra vez. Y oré otra vez, y otra vez, otra vez. La oración del pecador. Pensando que la oración misma es que salva, entonces yo hago otra vez. Y estuve justificando a mí mismo, pensando, Dios tiene que aceptarme y perdonarme ahora mismo porque yo oré. Y ellos dicen que la oración me salva. Tan equivocado que era yo. El 29 de julio de 1992, mi padre me ganó a Cristo por mostrarme de la Biblia el Evangelio. Y yo entendí por la primera vez, no soy salvo por lo que hago, no soy salvo por lo que digo, soy salvo cuando yo confío en lo que Cristo hizo. Y yo puse mi fe en la sangre de Cristo y fui salvo. Pero ahora mirando hacia atrás, yo veo muchos que son como yo, que piensan que son salvos por los obras, o salvos por una oración, y no salvos por fe. Yo quiero que la gente pues predican bien. Mire lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos 7:7. Bueno, versículo 6. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con sus labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Uno puede acercar a Dios con la boca y decir, acéptame, Dios, Señor, perdóname. Pero si de corazón no había confiado en la expiación de Cristo, no es salvo. Es una cosa pedir la salvación, es otra cosa conseguirlo por fe. Y muchas iglesias andan diciendo, con la boca pídalo, pero no instruyen, confía en esto para recibirlo. Por esto yo veo muchos en el cristianismo que no son salvos, son engañados, porque no confían. No son justificados por la fe, porque todavía están justificando a sí mismos por las obras. Entonces yo veo que muchos hoy en día confían en hombres, confían en un movimiento, confían en un método, o confían en lo que ellos dicen de boca. Yo he visto muchos en los últimos 20, 30 años que piensan que la salvación es por decir algo de boca. ¿Somos salvos de la boca? No. Pero muchos van a Romanos 10:13
Y Romanos 10:13, fuera de contexto, solamente un solo versículo, ellos dicen, la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces ellos dicen, invocan de boca, Señor, sálvame. Y cuando tú lo dices, tú eres salvo. Oh, bueno, ¿así es como ser salvo? ¿Qué tal si uno dice, Señor, sálvame ahora mismo? Amén. Pero no había escuchado el Evangelio y no confía en el Evangelio. ¿Es salvo tal persona? Todavía no. Ha pedido, Señor, quiero ser. Han mostrado a Dios que ellos sí quieren ser salvos. Pero la salvación no viene hasta que ponen su fe en la sangre. Hasta que reciben el Evangelio por fe. Entonces, hay muchos que dicen, pero con la boca son salvos. Vamos a Romanos capítulo 10. Muchos hoy en día van a versículos 9 y 10. Y muchos añaden esto a la salvación. Ellos mezclan fe y obras con estos dos pasajes tomados fuera de contexto. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Tomando fuera de contexto esto, algunos dicen, salvo es por fe y la obra de confesar. Fe y tu boca. ¿Somos salvos por fe y obras o solo por fe? Versículo 10 dice solo por fe. Porque con el corazón se crea para justicia, como hemos leído en capítulo 4 de Romanos. Cuando confiamos de corazón, recibimos la justicia de Dios. Somos salvos por fe, no por obras. Actos o Hechos 16:31. Creen en el Señor Jesucristo. Pero ellos dicen, no, según este versículo es por fe y por la boca. Fe y obras. Y dicen, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Ellos dicen, se hace confesión significa que cuando tú confiesas, la confesión misma es que salva. Yo he escuchado gente diciendo esto y yo me quedé boca abierta, ¿verdad? ¿Cómo pueden enseñar fe y obras? La Biblia no está diciendo que la confesión misma salva. Si tú crees que tú eres salvo por tu confesión, pues vete a la iglesia católica y juntarse con ellos, porque ellos hablan mucho de la confesión. La confesión no es que salva. La confesión viene después de ser salvo por fe. ¿Cómo sabemos esto? Mi esposa cocina dulces y ella dice, nadie debe comerlos. Y ella va, sale de la cocina. Cuando no está mirando, yo miro alrededor y yo agarro uno y lo como. Regresa ella una hora después y ella dice, ¡oh! Alguien había comido mi dulce. ¿Quién hizo? Yo confieso, yo lo hice. ¿Hice al momento que confesé o había hecho yo una hora antes? La confesión no es la cosa. La confesión viene después de la cosa. Es decir, la cosa sí había pasado. Entonces, según lo que la Biblia está diciendo, es esto. Está diciendo la Biblia, si tú creas y recibes por fe, después tú vas a confesar. Sí, yo había confiado en la sangre de Cristo. No está diciendo que la confesión mismo se hace confesión, no significa que tú eres salvo por la confesión. No, si es la verdad, entonces Cristo murió por nada, porque no es eficaz su obra, es por nuestra obra también. No es por obra de la boca que somos salvos, es solo por fe. Miramos el apóstol Pablo diciendo esto en 2 Corintios 4:13, que muestra lo que estoy diciendo. Dice, pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, 2 Corintios 4:13, creí y por lo tanto he hablado. Si somos salvos de la boca por confesar, entonces tenemos que cambiar. Creí y lo dije con mi boca y por haber dicho soy salvo. ¿Así dice aquí? No. Creí y por lo tanto, ¿por qué creí? He hablado. ¿Cuándo fui salvo? Por creer. Nosotros también creímos y por lo tanto hablamos. Porque soy salvo, confieso. No soy salvo cuando confieso. Cuando soy salvo por recibir por fe,
Yo después confieso, sí, yo acepté por la fe. Pero yo he batallado mucho, batallado bastante con los caínes que dicen, es por la boca que uno es salvo. No, es por la fe. Después de boca, dice, pero el dicho no es que salva. Si somos salvos por la obra de decir, la obra de Cristo no vale. Somos co-salvadores, es fe y obras. No, esto no debe ser, no puede ser. En inglés tenemos traducido, confession is made unto salvation. ¿Qué significa la palabra unto? En español dice se hace confesión, pero unto salvation en inglés. Dice unto significa que algo había hecho o dado a alguien. Aquí lo dice. Entonces, en inglés, cuando leímos esto, no digamos que salvación es por la confesión. No, digamos que cuando somos salvos, después de ser salvos, confesaremos. Pero yo conozco gente, herejes, hombres perdidos, líderes espirituales ciegos, siguiendo los ciegos, diciendo, es por la boca que uno es salvo, es por la boca, justificando a sí mismo, diciendo, Dios tiene que salvarme porque con boca lo dije. Locos son, qué locura. La boca no nos salva, fe es que salva. Después de boca confesamos. He recibido muchos correos electrónicos de un hombre que años atrás salió y se juntó con esta secta falsa. Y habló mal de mí muchas veces. Bueno, yo oré por él y yo dije, ¿qué importa lo que dicen otros? Pero a poco, él vio la verdad. Mire, no somos salvos por la boca. Somos salvos por creer. Entonces, él me escribió varios correos electrónicos diciendo, yo me escapé, yo me salí de la secta de la vocalización mandatoria. Dice, ellos dicen, tú tienes que decir de la boca algo o tú no eres salvo. Él dijo, por fin yo vi que esta era secta falsa. Porque son gente que están justificando a sí mismo, diciendo, tiene que aceptarme Jesús porque yo lo digo. Y por mi boca soy salvo, por lo que digo. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 15, 16? Mateo 15, 16. Leímos aquí. Bueno, ese es 6, perdón, no 16, pero 6. Bueno, lo leí hace poco, ¿verdad? En otro pasaje, si no me equivoco. Voy a leer versículo 8, nada más. Este pueblo con su boca se acerca a mí, y con sus labios me honra. Mas su corazón lejos está de mí. ¿Por qué? Porque están confiando en su confesión, y no en la propiciación, no en la sangre de Cristo. Para mí es muy triste ver gente que están confiando en sí mismo. ¿Dónde está la fe en la sangre en esto? ¿Dónde está la fe en la sangre para los que dicen que son salvos con la boca? ¿Dónde está la fe en la sangre los que usan el método de 1, 2, 3, ore conmigo? ¿Dónde es fe en la sangre? ¿Dónde está la fe en la sangre verdadera de la cruz en el movimiento de esa religión falsa de Roma? ¿Dónde hay fe en la sangre si estás confiando en lo que dice un hombre? Muchas veces hay gente que justifica a sí mismo pensando que son salvos por su oración, por su hablar, por su decir, por su invocar, por su boca. Pero ¿dónde hay la fe en la sangre? Mi esposa y yo tuvimos que salir de nuestra iglesia años atrás. ¿Cuándo era? Como 2008, algo así. Porque mi iglesia, que antes era bueno y que predicó bien fe en la sangre por muchos años, empezó a cambiar. Y ellos mezclaron hablar con confiar. Y ellos dijeron, no, es por la boca que uno es salvo, por boca, y cosas así. Esto no es lo que predicaron antes. En inglés conté esta historia, entonces voy a contar en español. Una vez cuando estuve en esta iglesia, yo fui tocando puertas con otro hermano. Pues
Digo hermano, ahora no sé si era hermano. Quizás era demonio. Tocamos la puerta, abre la puerta el hombre, pero atrás de la puerta tenía escondido algo y no pudimos ver lo que tenía en su mano. Y mi hermano ahí dijo, mire, ¿quieres ser salvo? El hombre dijo, pues no, estoy bien ocupado, no, en realidad no. Bueno, déjame pocos minutos para darte algunos versículos. 1, 2, 3, 4. Después dijo, ore conmigo. Y el hombre dijo, si yo oro, te vas, ¿verdad? Si oro contigo, tú vas a salir, ¿verdad? Porque yo no quiero aquí. Sí, si oremos, pues vamos. Entonces él empezó a orar. Señor, soy pecador, sálvame, por favor, amén. Y el hombre oró eso. Señor, soy pecador, sálvame, amén. Entonces él dijo, felicidades, ahora tú eres un cristiano, tú eres salvo porque con boca tú dijiste eso. Nada de la sangre, nada del evangelio. Solo 1, 2, 3, ore conmigo. Después el varón tomó aquí y mostró lo que tenía en su mano. Era una cerveza grande. Y este hombre, yo cito directamente lo que dijo este hombre. Este hombre empezó a tomar y él dijo, vete entonces afuera de mi casa. Tengo aquí una fiesta y necesito emborracharme. ¡Pum! Cerró la puerta. Salimos y yo dije al hermano, sabes que esa persona no aceptó al Señor, ¿verdad? Sabes que él no de corazón aceptó la sangre, el sacrificio de Cristo. Solo oró él y nada más. Y este varón me dijo, no, él sí es salvo. Porque él de boca dijo. Y yo dije, wow, ¿con quién ando yo? Con una secta falsa. Con uno que ni entiende nada del evangelio. Que uno que quiere usar el método de hombres y no lo que la Biblia dice. Mi papá fue al mismo instituto bíblico donde yo fui, pero él no quería un papel, él solo fue para escuchar. Y él escribió en 1993 a ese pastor de este lugar, tengo aquí el 25 de agosto de 1993, él envió antes una carta a este pastor diciendo, ¿por qué hay gente que predican que son salvos por la oración, que son salvos por la boca, que son salvos por pedir Cristo entrar en su corazón? Cuando tú me enseñaste que somos salvos por la fe en la sangre, ¿por qué cambió tu predica? Porque hay gente en su iglesia que predican otro evangelio. Así contestó mi pastor, el hermano Ruckman se llama, ahora está muerto. Pero él dijo, yo no enseño hasta a un niño, el plan de salvación es pedir a Cristo entrar en tu corazón. Yo no enseño a nadie que son salvos hasta que ellos entiendan que su propia justicia les dará pues la condenación, que van al infierno por confiar en su propia justicia. Yo creo que un hombre tiene que ser salvo de algo y yo creo que él tiene que ser salvo del infierno. Y yo creo que hasta que él puede ver que su propia justicia no puede salvarle o salvar a él, sus oraciones no valen nada. Entonces él predicó bien. A veces cambió y predicó de boca, pero ¿por qué cambió? ¿Por qué tenía dos diferentes, evangelios? No sé. Por esto salí de esa iglesia, porque yo escuché prédica de Abel y a veces prédica de Caín. Dice, pero un hombre puede pedir de Dios la salvación, puede invocar al nombre del Señor para ser salvo. Y después de algunos meses o años, el Señor puede traer al hombre al punto de salvación. O sea, puede traer uno para predicar el evangelio, para que él pueda creer y ser salvo. Pero si él no deja de confiar en su propia justicia, su oración no vale. Él tiene que ser salvo. Y dice, tiene que confiar completamente en la sangre de Cristo. Tiene que entender que salvación es por fe en la sangre. Yo salí de esa iglesia porque yo vi que dentro de esa iglesia había entrado gente que prediquen otro evangelio.
Y yo quería ser fiel en predicar solo el Evangelio de la Biblia y no engañar a otros. Yo quiero que sean justificados, o sea, sean salvos por la fe en la sangre. No quiero dejarlos justificando a sí mismos, pensando yo tengo que decir esto o hablar y hacer para ser salvo. 33 años tengo yo ahora de haber predicado el Evangelio. Y yo había recibido miles de testimonios de gente que me dicen, Don Roberto, yo recibí a Cristo como mi Salvador por medio de tu prédica. Y yo, como tú, antes era uno de ellos, pensando que tuve que hacer la oración, que tuve que hablar, que tuve que seguir al hombre. Yo estuve justificando a mí mismo, pensando que mis obras me salvan. Ahora yo confío solo en la obra de Cristo. Gracias por haberme dicho el Evangelio verdadero. Si tú eres uno de esos, por favor, abajo puedes dejar, un comentario, ¿verdad? Puedes comentar diciendo yo era uno así, justificando a mí mismo, pero ahora yo acepto. Ahora yo en tal fecha, si tienes, acepté por medio de la prédica de Don Roberto porque entendí el Evangelio. Mi deseo es que sean justificados, que sean perdonados, que sean salvos. No quiero que nadie esté todavía perdido justificando a sí mismo, porque la Biblia dice que nadie puede justificarse delante de Dios por sus obras. Dejar las obras, confiar en Cristo, puede ser perdonado y puedes ir al cielo justificado, porque Cristo es el que justifica al pecador cuando venimos por la fe. Pues mucho más que puedo decir. Fui un poco menos en español. Fui como 50 y algo minutos en inglés, pero en español menos para decir. Solo quería decir eso. ¿En qué piensas? ¿En qué confías tú? ¿Eres tú un creyente verdadero confiando en la expiación de sangre de Cristo? Si confías en esto y en ninguna otra obra, eres salvo y eres justificado. Pero si tú has mezclado algo, esto no es salvación. Si tú piensas, no, es por fe y por tal cosa, por decir de boca, por bautismo, por darle limosna, por otro sacrificio, la misa. Si tú estás añadiendo algo a la salvación, esto no es la salvación. La salvación es dejar todo y decir, mire, nada de esto me puede salvar. Y confiar completamente en lo que Cristo hizo. Después tú puedes confesar. No confesamos para ser salvo. Confesamos que somos salvos cuando en verdad somos salvos. ¿De veras tienes salvación? Si Dios permite, quiero poner este libro en español. Y si lo hago, yo te presento, ¿verdad?, en otro video. Pero yo tengo aquí el Evangelio verdadero y 2000 años de verdaderos cristianos predicando. Yo soy salvo por confiar en la sangre de Cristo. Yo no confío en mis obras. Esta es la salvación verdadera. Bueno, hasta ahí voy. Gracias por escucharme. Gracias por aguantar, te digo. ¿Qué tal mi español? Yo soy gringo, aquí nacido en los Estados Unidos. Tuve 4 años de español en la escuela secundaria. Aprendí pues completamente nada, casi. Solo las palabras pues malas porque no fui salvo en aquel entonces. Pero acepté al Señor en 1992, de la edad de 18. Me rendí a servir a Dios como un misionero. Y fui a Honduras por 7 años como misionero. Tomé pues clases de español por 5 meses, 8 horas, 3 días de la semana. Y aprendí cómo hablar en español. Ahora he visitado a muchos países, todos los países de América Central, hasta Perú. Algún día, si Dios permite, me gustaría visitar a España. No soy, pues, perfecto en hablar en español,
Yo sé, a veces digo un poco mal gramáticamente, pero me dicen por lo menos mi acento es bueno. Hablo con los que viven aquí en los Estados Unidos que dicen, mire, tú hablas en español mejor que yo. Tu español es mejor que mío. Hablo con gente que dice, no, tú no eres gringo, tú eres ¿de dónde? ¿De España? No, no soy de España. Pero con lo que Dios me había enseñado de cómo hablar en tu idioma, yo quiero presentar el Evangelio y yo quiero presentarlo correctamente. No quiero que sean engañados. Yo quiero que sean en verdad ganados a Cristo. Y que tu fe está puesta en la sangre. Cuando esto pasa, eres justificado. No tienes que justificarse, porque es imposible. Decir, Dios, tú tienes que aceptarme por mis obras, porque yo hice tal, y yo estoy justificando mí mismo diciendo, yo merezco al cielo, porque yo hice... No, tú no mereces nada. Tú mereces ir al infierno, en verdad. Pero Cristo hizo todo para salvarte. Y ahora Él está pidiendo, ven a mí por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Fe en su muerte, sepultura, resurrección por nuestros pecados, según las Escrituras. ¿Cómo lo hizo? Por derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, por favor, abajo puedes dar tu testimonio. Esto quizás ayudará a muchos que están en este lado. Los Caínes tienen que entender que son perdidos. Y si tú eras ahora Abel, salvo, antes confiando en tu oración o otro, por favor, deje tu testimonio, porque yo deseo escuchar que otros habían recibido a Cristo por medio de esta prédica. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro, si Dios permite. Adiós.